Que fíjese que esta mañana autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que un grupo de elementos de la policía se reintegrará a la vigilancia de la capital, así es, principalmente en las zonas turísticas, y aquí le tenemos todos los detalles. La policía charra volverá a cabalgar en la Ciudad de México para garantizar la seguridad de la población. Así lo dio a conocer en su informe de este sábado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, agregó que por el momento solo habrá 30 elementos situados en la Alameda Central. El objetivo es proteger, prevenir delitos de forma amigable y disuasiva. Asimismo, se desplegarán en el Zócalo, Garibaldi y la tercera sección del Bosque de Chapultepec. Medidas que se están tomando particularmente para esta época decembrina, y ya hacia principios de enero ya inicia una nueva estrategia vinculada con lo que hemos venido platicando, que ya les estaremos informando. Claudia Sheinbaum Pardo anunció los operativos de seguridad y desarrollo social que se realizan en la capital del país a partir del día de hoy hasta el 7 de enero con motivo de las fiestas decembrinas y para contrarrestar las bajas temperaturas. Iniciamos un dispositivo de vigilancia, seguridad y control del tránsito vehicular que básicamente va a cubrir entradas y salidas de carreteras, centrales de autobuses, aeropuerto internacional, zonas comerciales, zonas habitacionales, esparcimiento familiar, instituciones bancarias y, por supuesto, mercados y romerías populares. Diariamente se otorgarán 3,000 cobijas y 1,000 paquetes de invierno que consisten en gorro y bufanda. Los refuerzos estarán ubicados en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. También beneficiarán a personas en situación de calle. Con imágenes de Jorge Barajas, María José Valencia, 21 Noticias.